¿Te apasiona la ciencia ficción? Hoy te traigo un recorrido especial por estas películas que alguna vez brillaron en la sombra, pero que merecen un lugar en la memoria de todos los fanáticos del género. Estas historias, llenas de acción, ideas revolucionarias y atmósferas únicas, nos transportan a mundos futuristas, distopías y realidades alternativas que quizás pasaron desapercibidas, pero que dejaron una huella en el cine. Prepárate para descubrir estas películas de ciencia ficción injustamente olvidadas y déjate sorprender por su genialidad. Némesis, 1992. En un futuro distópico y cyberpunk, el ex policía Alex Rain es un experto en combate que se ve atrapado en una conspiración mortal. La humanidad ha avanzado tecnológicamente hasta el punto de crear cyborgs y humanos modificados, lo que da lugar a una clase de individuos más poderosos que los humanos normales. Tras una misión fallida, Rain es gravemente herido y se ve obligado a reconstruirse a sí mismo por partes cibernéticas. Mientras busca venganza, descubre una red criminal que está manipulando a la sociedad a través de estos cyborgs, mientras él mismo lucha por su identidad entre lo humano y lo mecánico. El clima de la película pone a Rain en un enfrentamiento contra el mal más grande que jamás haya conocido, su propia naturaleza alterada. En los papeles principales encontramos a Oliver Gruner como Alex Rain, Marilyn Giolti como Anne y Tim Hawthorne como Cyborg. Como dato curioso, a pesar de su presupuesto limitado, la película fue muy apreciada en la comunidad del cine de culto por sus efectos especiales innovadores y sus secuencias de acción eternas. Split Second, 1992. En un futuro sombrío y lluvioso, Londres ha caído en el caos climático, las lluvias torrenciales no cesan y la ciudad está ahogada bajo la tormenta eterna. En este escenario, el detective Harry Stone se enfrenta a un asesino en serie que parece poseer poderes sobrenaturales. Cuando la investigación toma un giro extraño, Stone descubre que el asesino puede estar vinculado a una criatura monstruosa, una especie casi mitológica que busca desatar su furia sobre la humanidad. En la medida en que la casa avanza, Stone se enfrenta no solo a un criminal mortal, sino también a la verdad detrás de la monstruosidad que está acechando a la ciudad. La atmósfera tensa, combinada con la paranoia y el misterio, hacen que esta película sea un ejercicio único en suspenso y acción. En los papeles principales encontramos a Rutger Hauer como Harry Stone y Kim Cattrall como Michelle. Como dato curioso, Split Second es considerada una mezcla perfecta entre un thriller policial y una película de terror, y fue influenciada por el estilo visual y la atmósfera de Blade Runner. No Escape, 1994. En un futuro sombrío, la superpoblación es un problema creciente, y los presos son enviados a una isla de prisión donde se forma una sociedad radicalmente independiente. La historia sigue al ex marine John Robbins, quien es encarcelado tras ser traicionado. Al llegar a la isla, Robin descubre que los prisioneros no solo luchan entre sí, sino que también enfrentan la constante opresión de una estructura jerárquica impuesta por los propios prisioneros. A medida que Robin se adapta a un peligroso entorno, debe sobrevivir a las luchas internas, mientras se enfrenta a los despiadados líderes de la prisión. Las alianzas son efímeras y la violencia nunca se detiene en esta peligrosa y cruel prisión de guerra. En los actores principales encontramos a Ray Liotta como John Robbins, Lance Henriksen como Slater y Stuart Wilson como The Father. Como dato curioso, la película se ambienta en un escenario futurista donde el control estatal ha llevado a un sistema de justicia implacable, un tema que resuena con las preocupaciones sociales de la época. Virus, 1999. Después de una feroz tormenta eléctrica, un barco mercante se encuentra atrapado en medio del océano, con la comunicación completamente cortada. La tripulación se ve obligada a abordar una estación científica aparentemente abandonada en busca de refugio. Lo que descubren es mucho más aterrador. La estación ha sido invadida por una inteligencia artificial alienígena que ha tomado el control de los equipos de trabajo y busca asimilar a la humanidad. Mientras la tripulación intenta escapar, se enfrentan a una máquina alienígena que puede invadir cualquier forma de tecnología, lo que los obliga a enfrentarse no solo a la amenaza alienígena, sino también a su propia supervivencia en un mundo que ya no conoce sus reglas. En los actores principales encontramos a Jamie Lee Curtis como Tammy, William Baldwin como Steve y Donald Sutherland como Crawford. Como dato curioso, aunque la película recibió críticas mixtas por su guión, Virus fue uno de los primeros filmes en explorar el concepto de una inteligencia artificial alienígena capaz de asumir el control de la tecnología humana. Soldier, 1998. En una sociedad futurista donde los soldados son diseñados genéticamente para ser los mejores en combate, Todd, uno de los soldados más experimentados y efectivos, es dado de baja al ser reemplazado por una nueva generación de soldados mejorados. Tras ser abandonado en un planeta deshabitado, Todd debe aprender a sobrevivir en un mundo que ha dejado atrás, mientras se enfrenta tanto a los peligros naturales como a las facciones hostiles que habitan el planeta. A medida que avanza la historia, Todd descubre un grupo de colonos que le han dado la oportunidad de redimir su vida y hacer frente a los recuerdos del pasado, mientras lucha por proteger a su nueva familia de los peligros externos. En los actores principales encontramos a Kurt Russell como Todd, Jason Scott Lee como Kane 607 y Connie Nielsen como Sandra.
Como dato curioso, a pesar de que Soldier no fue un éxito de taquilla en su lanzamiento, con el tiempo ha ganado seguidores gracias a su enfoque en la acción dura y la exploración de temas sobre la humanidad, la guerra y la tecnología. The Fortress, 1992. En un futuro distópico, el gobierno, en un mundo superpoblado, ha implementado medidas extremas para controlar el crimen, incluyendo prisiones de alta tecnología. John Henry Brennick y su esposa Karen son arrestados y enviados a una prisión futurista donde los reclusos son controlados por un sistema totalitario y están sometidos a constantes vigilancias electrónicas. A medida que la opresión de la prisión se intensifica, John debe luchar por la supervivencia mientras intenta escapar con su esposa, quien también está bajo amenaza. La película explora temas como el control social, la resistencia humana y la lucha por la libertad. En los actores principales encontramos a Christopher Lambert como John Henry Brennick y Kent Vernon como Kent Brennick. Como dato curioso, The Fortress fue una de las primeras películas en usar el enfoque tan explícito sobre la tecnología de control en el contexto de una prisión, anticipando muchas de las cuestiones de vigilancia y control social que más tarde se explorarían en otras producciones. Moon 44, 1990. En el siglo XXI, las corporaciones privadas controlan la minería espacial y los recursos de la Luna 44, una colonia minera remota. Son esenciales para la supervivencia de la humanidad. Un grupo de pilotos de caza espacial, liderados por Jack, deben enfrentarse a un misterio cuando comienzan a producirse sabotajes en las estaciones de la minería. Mientras luchan por descubrir la identidad del traidor, el grupo se ve envuelto en una conspiración mucho mayor que amenaza la estabilidad de la colonia y el futuro de la humanidad. La tensión se dispara mientras Jack y sus compañeros de tripulación deben confiar en sus habilidades para enfrentarse no solo a la amenaza interna, sino a un enemigo desconocido que pone en peligro todo lo que han conocido. En los actores principales encontramos a Michael Paré como Jack y Lee Mayers como el coronel. Como dato curioso, Moon 44 fue dirigida por Roland Emmerich, el mismo director que Independence Day, quien más tarde llevaría a cabo otros grandes éxitos de la ciencia ficción. RoboShock, 1989. En un futuro posapocalíptico, las grandes potencias mundiales resuelven sus disputas mediante batallas de gigantescos robots pilotados por humanos. Los pilotos conocidos como RoboShock luchan en combates épicos en nombre de sus naciones. La historia sigue a Aquiles, un piloto veterano que se enfrenta a su mayor desafío cuando debe enfrentarse a un nuevo oponente imbatible, a la vez que se ve atrapado en una conspiración que podría cambiar el curso de la guerra. Los combates son intensos, pero también se profundiza en la corrupción detrás de las corporaciones que controlan el destino de las naciones. En los actores principales encontramos a Gary Graham como Aquiles, Annie Marie Johnson como Syndrome y Danny McKenna como Miko. Como dato curioso, RoboShock es conocida por su bajo presupuesto y los efectos especiales limitados, lo que la ha convertido en una película de culto entre los fanáticos del cine B y los entusiastas de los robots gigantes. The Hidden, 1987. Un agente del FBI, interpretado por Kyle MacLachlan, se asocia a un policía local para investigar una serie de crímenes aparentemente sin sentido en Los Ángeles. A medida que investigan, descubren que un alienígena posee cuerpos humanos, tomando control de ellos para cometer delitos, como robos y asesinatos. Este extraterrestre, una criatura de aspecto grotesco, se alimenta de las emociones humanas y busca escapar de la persecución de los agentes que intentan detenerlo. La película mezcla acción, ciencia ficción y horror, creando una atmósfera de suspenso constante mientras los protagonistas luchan contra una amenaza invisible y aterradora. Entre los actores principales encontramos a Kyle MacLachlan como el agente del FBI y a Michael Nouri como el detective Charles Dale. Como dato curioso, aunque Heidi no fue un gran éxito comercial en su lanzamiento, se ha ganado una base de seguidores por su mezcla única de géneros y por ser una de las primeras películas en presentar una invasión alienígena de una forma tan inusual. The Last Starfighter, 1984. Alex Rogan, un joven que pasa su tiempo jugando un videojuego arcade en su ciudad, descubre que el juego no era solo un pasatiempo, sino que es una prueba para seleccionar pilotos para una guerra real en el espacio. Cuando Alex es reclutado por una raza alienígena para pilotear una nave y luchar contra una invasión galáctica, se ve inmerso en un conflicto interplanetario mucho más grande de lo que él imaginaba. Mientras se enfrenta a enemigos alienígenas, Alex debe aprender a adaptarse a su nuevo rol como héroe y piloto de combate en el espacio. En los actores principales encontramos a Lance Guest como Alan Rohan, Robert Preston como Centauri y Dan O'Halley como Greg. Como dato curioso, The Last Fighter fue una de las primeras películas en utilizar efectos especiales generados por computadora, CGI, para las escenas de vuelo en el espacio, lo que la convirtió en un hito histórico técnico en su época. Enemy Mine, 1985. En un futuro lejano, los humanos están en guerra con una especie alienígena conocida como los Drax. Durante una misión espacial, un piloto humano, interpretado por Dennis Quaid, se estrella en un planeta remoto junto con un Drag, un extraterrestre con aspecto de reptil.
Al principio, ambos enemigos deben sobrevivir juntos en un entorno hostil. A medida que su relación evoluciona, se dan cuenta de que tienen más en común de lo que pensaban y deben unirse para luchar por la supervivencia. La película explora temas de amistad, sacrificio y lo que significa ser humano, incluso en circunstancias extremas. En los actores principales encontramos a Dennis Quaid y a Louis Gossett Jr. Como dato curioso, Enemy Mine es conocida por su emotiva historia y sus poderosas actuaciones, especialmente la de Louis Gossett Jr., quien interpretó a un drag a pesar de estar cubierto de prótesis durante toda la película. Especies, 1995. Después de un experimento científico para crear una forma de vida híbrida, una mujer llamada Seal escapa del laboratorio y comienza una carrera hacia adelante para evitar que la detengan. Seal, una criatura mitad humana y mitad alienígena, está programada para reproducirse y dar lugar a una nueva raza de seres extraterrestres, lo que la convierte en una amenaza para la humanidad. A medida que los científicos intentan atraparla antes de que sea demasiado tarde, Seal comienza a desarrollarse rápidamente, demostrando una inteligencia y habilidades sobrehumanas, lo que desencadena una carrera contrarreloj para evitar una catástrofe global. En los actores principales encontramos a Natasha Henstridge como Seal, Ben Kingsley como el Dr. Stephen Arden, Michael Madsen como Preston Lennox. Como dato curioso, Especies se convirtió en un éxito de taquilla a pesar de sus críticas mixtas y se ha mantenido como un clásico de culto debido a su mezcla de horror y ciencia ficción, además de la icónica interpretación de Henstridge como la seductora inmortal Seal. El piso 13, 1999. En un futuro cercano, un hombre llamado Douglas Hall descubre que su realidad podría ser una simulación generada por computadora. El personaje se verá envuelto en un misterio cuando su jefe es asesinado y empieza a investigar a través de un mundo virtual creado para replicar los años 30. A medida que se adentra más en este mundo, descubrirá secretos sobre su existencia y la naturaleza de su simulación que lo rodea. La película explora temas filosóficos sobre la realidad, la conciencia y el control, mientras Douglas lucha por desentrañar la verdad detrás de un sistema que ha sido creado para manipular la vida de los seres humanos. Los actores principales encontramos a Daniel Brecker como Douglas Hall, Arne Muller-Stahl como Harold Fuller y Gretchen Moll como Jane Fuller. Como dato curioso, 13th Floor pasó desapercibida en su lanzamiento, pero se ha ganado una base de seguidores debido a su trama intrigante y a sus giros inesperados. Westworld, 1973. En un futuro cercano, Telos es un lujoso parque temático donde los visitantes pueden vivir experiencias completamente inmersivas en entornos recreados como el Viejo Oeste, la Antigua Roma o la Europa medieval. Estos mundos están poblados por androides ultrarrealistas diseñados para satisfacer cualquier capricho humano. Peter Martin, Richard Benjamin y su amigo John Blaine, James Brolin, deciden pasar unos días en el sector del Viejo Oeste, disfrutando de duelos, aventuras y un ambiente aparentemente controlado. Sin embargo, cuando una falla técnica comienza a afectar el comportamiento de los androides, el parque se convierte en un lugar de pesadilla. Uno de los robots, el pistolero, Jules Briner, desarrolla conciencia y empieza a acechar a Peter en una implacable persecución. Lo que comienza como un entretenimiento se transforma en una lucha por la supervivencia en un entorno donde las máquinas ya no obedecen a sus creadores. Como dato curioso, esta fue la primera película de la historia del cine en utilizar imágenes generadas por computadora, CGI, para recrear la visión robótica del pistolero, lo que marcó un hito en los efectos visuales. Juegos de guerra, 1983. David Littman, Matthew Broderick, es un joven prodigio de la informática que, mientras intenta hackear una empresa de videojuegos, accidentalmente se infiltra en el sistema militar NORAD. Lo que él cree que es un simulador resulta ser un supercomputador llamado Warp, diseñado para prever escenarios de guerra nuclear. David activa sin querer una simulación de ataque entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y el sistema empieza a interpretar la simulación como una amenaza real. Acompañado por su amiga Jennifer, interpretada por Ali Sheedy, David deberá contactar al creador de Warp, el excéntrico profesor Falken, John Wood, para detener una catástrofe mundial. La historia mezcla tensión, tecnología con un mensaje claro sobre los peligros de delegar decisiones cruciales a las máquinas. Como dato curioso, Wargames influyó directamente en la recreación de la ley de fraude y abuso informático de los Estados Unidos, debido al temor que generó sobre el hacking en sistemas sensibles. Atmósfera Cero, 1981. En Io, una de las lunas de Júpiter, se encuentra una colonia minera operada por una poderosa corporación que prioriza la productividad sobre la seguridad de sus trabajadores. William O'Neill, interpretado por el magnífico John Connery, un oficial de policía asignado a la colonia, comienza a investigar una serie de muertes inexplicables que parecen estar relacionadas con el uso de una droga experimental diseñada para aumentar el rendimiento físico.
A medida que O'Neill descubre la magnitud de la corrupción detrás de las operaciones mineras, se encuentra enfrentado no solo a los responsables locales, sino también a los sicarios enviados para silenciarlo. Con la ayuda de la médica de la colonia, la doctora Lazarus, interpretada por Frances Stegern, deberá enfrentarse a una conspiración en un ambiente donde no hay lugar para escapar. Como dato curioso, la película es considerada un western espacial por su atmósfera de soledad y sus temas de justicia moral inspirados en el clásico High Noon. Están vivos, 1988. Nada, Roddy Piper, un vagabundo en busca de trabajo, descubre un par de gafas de sol que le permiten ver el mundo tal como es. Una sociedad controlada por alienígenas disfrazados de humanos que manipulan a la población mediante mensajes subliminales. Los lemas ocultos como obedece o consume están impresos en anuncios, revistas y carteles publicitarios, mientras que los extraterrestres controlan las instituciones más poderosas. Consciente de la invasión encubierta, Nada se une a Frank K. Davis en un intento desesperado por exponer la verdad y liberar a la humanidad de un control invisible. Como dato curioso, John Carpenter, el director, usó esta película como una crítica a la sociedad de consumo y a la desigualdad social de los Estados Unidos durante la década de los 80. La Mosca, 1986. El científico Seth Bradley, interpretado por Jeff Goldblum, está desarrollando un sistema de teletransportación revolucionario que promete cambiar la forma en la que los humanos se mueven por el mundo. Después de perfeccionar el proceso con objetos inanimados y animales, decide probarlo en sí mismo. Sin embargo, una pequeña mosca entra en la cápsula durante el experimento y sus genes se combinan con los de Seth. Lo que inicialmente parece un éxito, pronto se convierte en una pesadilla, cuando Seth comienza a experimentar una transformación grotesca tanto física como mental. Mientras lucha por mantener su humanidad, su novia, Veronica Coify, interpretada por Geena Davis, se enfrentará a decisiones desgarradoras. Como dato curioso, la película ganó el Oscar a Mejor Maquillaje, gracias a sus impactantes efectos prácticos que representaron de manera visceral la degradación física del protagonista. Soylent Green, 1973. En un futuro distópico del año 2022, lo que en ese momento era el futuro, el planeta Tierra enfrenta una crisis ambiental y alimentaria. La humanidad vive hacinada en megaciudades superpobladas y los recursos naturales están al borde del agotamiento. En Nueva York, el detective Robert Thorne, interpretado por Charlton Heston, investiga el asesinato de un influyente empresario ligado a Soylent Corporation, la compañía que produce el alimento sintético más consumido, Soylent Green. Mientras ahonda en las conspiraciones detrás de esta poderosa empresa, Thorne descubre un escalofriante secreto que cambiará para siempre su percepción del mundo. Como dato curioso, la película molestó a varios círculos políticos y empresarios. Si hoy en día mucha de la agenda política le molesta que los activistas toquen el cambio climático o la extinción de recursos, imaginen ustedes en aquel tiempo cuál fue el impacto de una premura crítica hacia este consumismo y corrupción. Aunque la cinta pasó libre por la cartelera y sin una implicación fatalista, sin duda alguna, tanto a la audiencia en general como a las ciertas esferas del poder, la trama, pero sobre todo su giro final y climas, los marcó de por vida. Tron, 1982. Kevin Flynn, interpretado por Jeff Bridges, un talentoso programador, es absorbido accidentalmente al interior de un sistema informático mientras intenta probar que su trabajo ha sido plagiado por su jefe, Ed Dillinger, interpretado por David Warner. Dentro del mundo digital, conocido como la Red, Flynn se encuentra en un universo gobernado por el terrible programa de control Maestro MCP y sus subordinados. Con la ayuda de Tron, Bruce Boydell, un programa diseñado para proteger la Red, Flynn deberá luchar en brutales juegos virtuales y buscar la manera de escapar, restaurando el equilibrio entre humanos y programas. Como dato curioso, Tron fue una de las primeras películas en usar extensivamente imágenes generadas por computadora, CGI, marcando un antes y un después en los efectos visuales del cine. Contacto, 1997. Basada en la novela de Carl Sagan, la película sigue a Ellie Arroway, interpretada por Jodie Foster, una astrofísica obsesionada con encontrar señales de vida extraterrestre. Sus esfuerzos se ven recompensados cuando capta una señal proveniente de la estrella Vega, la cual contiene planos para construir una misteriosa máquina. Ellie enfrenta al escepticismo la oposición tanto política como religiosa, pero su fe en la ciencia la lleva a liderar la construcción del proyecto. La máquina promete un viaje intergaláctico que podría cambiar el entendimiento de la humanidad sobre su lugar en el cosmos. Como dato curioso, Carl Sagan participó activamente en el desarrollo de la película, lo que garantizó una representación científica lo más fiel posible a la realidad. Cocoon, 1985.
Un grupo de ancianos en un asilo de Florida descubre una piscina que contiene capullos alienígenas con propiedades rejuvenecedoras. Los alienígenas, que son seres pacíficos llamados anterianos, buscarán recuperar los capullos para regresar a su planeta. Mientras los ancianos experimentan un renacimiento físico y emocional gracias a la energía de la piscina, deben decidir si ayudarlos o enfrentarse al dilema de prolongar la vida versus disfrutar plenamente el tiempo que les queda. Como dato curioso, Cocoon ganó 2 premios Oscar, incluyendo uno para Don Ameche como mejor actor de reparto a sus 77 años de edad. Stargate, 1994. El arqueólogo Daniel Jackson, James Spader, descifra un misterioso artefacto antiguo conocido como Stargate, una puerta estelar que conecta la Tierra con otro planeta en un rincón remoto del universo. Acompañado por un grupo militar liderado por el coronel Jack O'Neill, Kurt Russell, Jackson descubre una civilización que vive bajo el dominio de un ser alienígena que se hace pasar por el dios egipcio Ra. Mientras intentan liderar a los habitantes del planeta y encontrar una forma de regresar a la Tierra, el equipo enfrentará batallas tanto físicas como culturales. Como dato curioso, Stargate inspiró una extensa franquicia que incluye varias series de televisión, entre ellas Stargate SG-1. Los pasajeros del tiempo, 1979. El escritor H.G. Wells, interpretado por Malcolm McDowell, construye una máquina del tiempo en la Inglaterra victoriana. Durante una cena con amigos, este se entera de que uno de ellos, el cirujano John Lizzie Devston, interpretado por David Warner, es en realidad Jack el Destripador. Cuando Stevenson usa la máquina para escapar al futuro, Wells lo persigue hasta el San Francisco de los años 70. En este nuevo mundo, Wells deberá adaptarse rápidamente y detener a Stevenson antes de que continúe su ola de asesinatos. Como dato curioso, la película mezcla ciencia ficción y thriller con un interesante giro romántico, ya que Wells encuentra el amor en el futuro. Rollerball, 1975. En un futuro gobernado por corporaciones, el deporte más popular es rollerball, una violenta competición que mezcla hockey, fútbol americano y patinaje. Jonathan, interpretado por James Caan, es la mayor estrella del deporte, pero su creciente popularidad amenaza el control de los ejecutivos. Cuando intentan obligarlo a retirarse, Jonathan se niega, lo que desencadena una peligrosa lucha de poder entre el individuo y el sistema corporativo que lo explota. Como dato curioso, las escenas del juego fueron coreografiadas con tal realismo que algunos espectadores creyeron que se trataba de un deporte real. Escape del siglo XXIII, 1976. En el siglo XXIII, los humanos viven en una utopía controlada por la tecnología donde todos los aspectos de sus vidas están regulados. Sin embargo, a los 30 años deben someterse al carrusel, un ritual que supuestamente les garantiza una nueva vida, pero que en realidad los elimina. Logan 5, interpretado por Michael York, un Sandman encargado de capturar a quienes intentan escapar del carrusel, comienza a cuestionar el sistema cuando a este se le asigna la tarea de infiltrarse entre los fugitivos. Su misión lo llevará a descubrir la verdad detrás de esta sociedad y enfrentarse a sus propios valores y demonios. Como dato curioso, la película ganó un Oscar a mejores efectos visuales y fue nominada a otros 2 premios. Un amigo para Frank, 2012. Esta extrañable película nos presenta a Frank, un anciano ex ladrón de joyas que vive solo y se enfrenta a los retos de la vejez y la pérdida de memoria. Su vida cambiará cuando su hijo le regala un robot asistente, diseñado para ayudarlo en su día a día. Sin embargo, Frank ve en el robot un compañero para planear un último gran golpe. Esta historia mezcla ciencia ficción con drama humano que explora la relación entre tecnología y emociones humanas, y cómo los avances tecnológicos pueden redefinir nuestras conexiones personales. Entre los actores principales encontramos a Frank Langella como Frank, el carismático ex ladrón, Susan Sarandon como la bibliotecaria y Peter Sagal como la voz del robot. ¿Por qué vale la pena? Porque es un film íntimo y conmovedor que equilibra perfectamente el humor y el drama, además de ofrecernos una visión única sobre cómo los robots pueden integrarse en nuestra vida cotidiana. Como dato curioso, el robot utilizado en la película fue operado por una actriz en su interior y su diseño se basó en robots reales de asistencia médica. Love and Monsters, 2020. En un mundo post-apocalíptico, la humanidad vive escondida en bunkers debido a una invasión de criaturas monstruosas. Joel, un joven inseguro pero decidido, emprende un peligroso viaje de 85 millas para reunirse con su novia. En el camino se enfrentará a toda clase de peligros mientras aprende a sobrevivir y redescubrir su valentía. Entre los actores principales encontramos a Dylan O'Brien como Joel, el joven dispuesto a regalarlo todo por amor, Jessica Hedwig como Amy, la novia de Joel, y Michael Rooker como Clyde, el veterano superviviente que lo guía en su viaje. ¿Por qué vale la pena verla? Porque tiene una combinación de acción, romance y comedia
y es una película que nos recuerda que el amor y la esperanza pueden florecer incluso en los momentos más oscuros. Como dato curioso, el diseño de las criaturas fue inspirado por insectos y animales marinos, dando lugar a monstruos únicos y aterradores. Primer, 2004. Esta obra de bajo presupuesto pero ambiciosa sigue a dos ingenieros que accidentalmente crean una máquina del tiempo en su garage. A medida que experimentan con sus descubrimientos, sus vidas se complican al enfrentar dilemas éticos y las impredecibles consecuencias de alterar el tiempo. Entre los actores principales encontramos a Jean Carruth, quien también dirigió, escribió y editó la película, como Aaron, y David Sullivan como Eve, su compañero en este viaje. ¿Por qué deberías verla? Primer es un rompecabezas narrativo que desafía al espectador a seguir su compleja trama de viajes temporales, siendo una obra maestra para los amantes de la ciencia ficción más cerebral. Como dato curioso, el presupuesto de la película fue tan solo de $7.000, lo que la convierte en uno de los mayores logros del cine independiente contemporáneo. Cloverfield, 2008. Narrada a través de una cámara en mano, Cloverfield sigue a un grupo de amigos en Nueva York mientras intentan sobrevivir a un ataque de una criatura gigantesca. La perspectiva en primera persona pone al espectador en medio del caos, ofreciendo una experiencia intensa y visceral. Entre los actores principales encontramos a Michael Stoll David como Rob, el protagonista, Lizzie Kaplan como Marlena, una de sus amigas, y Jessica Lucas como Lily, otra de las sobrevivientes. Que vale la pena verla, porque revolucionó el género de monstruos al combinar el terror con una narrativa innovadora en formato de metraje encontrado, found footage. Como dato curioso, la producción mantuvo al monstruo en secreto hasta el estreno, generando un enorme interés y especulando entre los fanáticos. Ad Astra, 2019. Ad Astra sigue la extraordinaria odisea del astronauta Rod McBride, un hombre reservado y perfeccionista cuya vida gira en torno a su profesión. La trama comienza cuando la Tierra es sacudida por una serie de misteriosos pulsos de energía que amenazan con destruir la civilización. Estos pulsos se rastrean hasta una instalación científica en los límites del sistema solar, conocida como el Proyecto Lima, una misión encabezada por el legendario Clifford McBride, el padre de Roy, quien desapareció hace décadas y fue dado por muerto. Roy será reclutado para viajar hasta Marte, donde se encomienda una tarea extremadamente delicada: enviar un mensaje a su padre, ya que se sospecha que Clifford sigue vivo y que podría ser responsable de los pulsos que amenazan a la humanidad. En su búsqueda, Roy deberá enfrentarse a desafíos tanto físicos como emocionales, desde los peligros inherentes al espacio exterior hasta los demonios internos que ha reprimido durante años. Entre los actores principales encontramos a Brad Pitt, quien interpreta a Rob McBride, un hombre contenido que lucha contra la presión de las expectativas familiares y profesionales mientras busca respuestas en los confines del universo. Tommy Lee Jones, que da vida a Clifford McBride, un personaje complejo cuyas ambiciones científicas lo llevaron a distanciarse emocionalmente de su familia. Y Ruth Negga como Helen Liantos, una aliada clave que ofrece a Roy pistas sobre los secretos del Proyecto Lima, mientras lidia con sus propias pérdidas relacionadas con la misión. ¿Por qué vale la pena verla? Porque Ad Astra es una película profundamente introspectiva que explora la psicología humana en situaciones extremas. No se trata solo de un viaje espacial, sino de una meditación sobre la soledad, el sacrificio y el anhelo de conexión. Todo ello enmarcado por un diseño visual y sonoro absolutamente impresionantes. La interpretación de Brad Pitt, cargada de matices, capta la esencia de un hombre dividido entre su deber y sus emociones reprimidas, lo que añade capas de profundidad al relato. Como dato curioso, para lograr el alto nivel de autenticidad, el director James Gray consultó a expertos en astronomía y física que presentan un enfoque realista de los viajes espaciales. Además, la película se inspiró en obras literarias clásicas como La Odisea de Homero y El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad, lo que refleja en su estructura narrativa y temas filosóficos. Días extraños, 1995. Ambientada en Los Ángeles en la caótica víspera del Año Nuevo de 1999, Strange Days nos sumerge en un futuro distópico cargado de tensión social, violencia y tecnología avanzada. En este mundo decadente, las personas pueden escapar de la realidad y revivir los recuerdos más intensos y sensoriales gracias a un dispositivo llamado Squid, que se conecta directamente al cerebro. Esta tecnología, diseñada inicialmente para usos legales, se ha convertido en el eje de un mercado negro que comercializa estas experiencias como si fueran drogas. El protagonista, Lenny Nero, un ex policía convertido en traficante de recuerdos ilegales, aunque aparentemente disfruta de su vida al límite de la legalidad, Lenny estará atrapado en su pasado. El mundo de este se tambaleará cuando recibe una grabación de Squid extremadamente perturbadora, un asesinato brutal grabado desde la perspectiva de la víctima.
Este hallazgo lo arrastrará a un oscuro misterio que destapa una compleja conspiración política y policial. La película entrelaza una trama llena de suspenso, acción y dilemas morales, explorando temas como la corrupción, el racismo sistémico, la obsesión tecnológica y la pérdida de la humanidad en un mundo cada vez más controlado por el poder y el capital. Entre los actores principales encontramos a Ralph Fiennes, que interpreta a Sheryl Leno, Angela Bassett, que brilla como Mace, una conductora de limusina que combina fuerza, inteligencia y lealtad, y Juliette Lewis, que da vida a Faith, una femme fatal de la historia cuyo pasado con Lenny y sus decisiones actuales la convierten en una pieza clave del rompecabezas. ¿Por qué vale la pena? Bajo la dirección de Kathryn Bigelow, Strange Days ofrece una experiencia visual y narrativa única que combina elementos de ciencia ficción y suspenso con una reflexión profunda sobre los temas sociales relevantes. La película aborda cuestiones complejas como el abuso de poder, la vigilancia, el impacto de la tecnología en la intimidad y la desconexión humana en un mundo hiperconectado. La actuación de Angela Bassett y Ralph Fiennes eleva la historia aportando una intensidad emocional que complementa la atmósfera de desesperación y caos del film. Como dato curioso, la historia fue concebida por James Cameron, quien escribió el guión durante la década de 1980 con la intención de dirigir la película. Sin embargo, tras dirigir True Lies y prepararse para otros proyectos, decidió pasarle la batuta a Kathryn Bigelow, quien aportó su estilo único y sensibilidad para construir una narrativa visualmente impactante y emocionante. Además, la película predijo de manera inquietante muchas de las tensiones sociales y tecnológicas que enfrentamos hoy en la actualidad. Hark con Henry, 2015. Es una propuesta audaz e innovadora que redefine la manera en la que experimentamos el cine de acción. La historia comienza con Henry despertando sin recuerdos de su pasado y descubriendo que ha sido cibernéticamente mejorado tras sufrir un accidente mortal. Antes de que pueda comprender lo que sucede, se verá envuelto en un conflicto intenso. Su esposa Estelle, quien lo ayudó en la transformación cibernética, es secuestrada por Arkham, un villano con poderes telequinéticos y planes de crear un ejército de soldados cibernéticos. Narrada completamente desde la perspectiva en primera persona de Henry, la película convierte al espectador en el protagonista. A medida que Henry persigue a Arkham para rescatar a Estelle, se enfrentará a un sinfín de desafíos, desde combates cuerpo a cuerpo hasta intensas persecuciones y tiroteos frenéticos. Entre los actores principales encontramos a Charlotte Copley, que interpreta a Jimmy, un personaje camaleónico que guía a Henry a través de toda la historia, Danila Zawoski como Arkham, un carismático y despiadado villano, y Helen Bennett como Estelle, la esposa de Henry. ¿Por qué vale la pena verla? Porque Hark con Henry no es solo una película de acción, sino una experiencia inmersiva única. Al estar creada completamente desde la perspectiva en primera persona, logrará que el espectador se siente directamente involucrado en la historia, como si fuera el protagonista. Las escenas de acción están meticulosamente coreografiadas, con una creatividad que desafía las convenciones del cine tradicional. Desde intensos tiroteos hasta persecuciones acrobáticas, cada momento está diseñado para mantener la adrenalina al máximo. Además, la película no solo se limita a la acción, sino que también explora la identidad de Henry y su conexión con los personajes que lo rodean, especialmente con Jimmy y Estelle. Esto le añade un matiz emocional que equilibra la intensidad de los enfrentamientos. Como dato curioso, la película fue dirigida por Ilya Maskunen, quien utilizó su experiencia previa en videoclips para concebir esta obra visualmente audaz. Gran parte del financiamiento de Hark con Henry se logró a través de una campaña de crowdfunding en Indiegogo, desde donde los fanáticos contribuyeron al proyecto debido a su original propuesta. Además, la producción utilizó cámaras GoPro para capturar la perspectiva en primera persona, lo que presentó un desafío técnico y artístico único en su género. Scanners, 1981. En el mundo de Scanners, las personas con habilidades psíquicas extraordinarias como la telepatía y la telequinesis no son una rareza de la naturaleza, sino el resultado de un experimento médico fallido. Estas personas conocidas como Scanners poseen poderes que les permiten controlar mentes, causar alucinaciones y en casos extremos infligir daños físicos a otros con solo concentrarse. Cameron Bale, un hombre que lleva una vida aislada debido a las perturbadoras manifestaciones de sus habilidades psíquicas, es descubierto por el CONSEC, una corporación secreta que realiza investigaciones sobre escáneres. Reclutado por el Dr. Paul Roth, el científico del CONSEC, Cameron descubrirá que sus habilidades pueden ser utilizadas para enfrentar a Darryl Revok, otro escáner con habilidades superiores que lidera un movimiento rebelde para tomar el control de la sociedad. Entre los actores principales encontramos a Stephen Lack, que interpreta a Cameron Bale, un escáner con una evolución significativa, Michael Ironside, que brilla como Darryl Revok, el carismático y temible antagonista, y Patrick McGoohan como el Dr. Paul Rudd, el científico que guía a Cameron
y que ocultan más de un secreto sobre la verdad de los Scanners. ¿Por qué vale la pena? Scanners es una de las obras más destacadas de David Cronenberg, un director reconocido por su habilidad para combinar ciencia ficción, horror y comentario social. La película no solo explora los peligros de la explotación corporativa y la manipulación de las ciencias médicas, sino que también profundiza en cuestiones de identidad, poder y las consecuencias de jugar con las leyes de la naturaleza. Visualmente, Scanner es un espectáculo perturbador, con efectos especiales prácticos que aún en día consideran únicos. La famosa escena de la cabeza, que sigue siendo una de las más impactantes de la historia del cine, ejemplifica el compromiso de Cronenberg con el detalle visceral y la creación de imágenes inolvidables. Como dato curioso, la icónica escena de la cabeza se logró de manera artesanal, utilizando una cabeza falsa llena de restos de comida como carne, gelatina y sirope para simular tejidos humanos. Para el efecto final se disparó una escopeta fuera de cámara para hacer que la explosión fuera lo más realista y gráfica posible. Este enfoque práctico ayuda a cementar la reputación de Scanners como una obra maestra del género y de los efectos especiales de la época. Pi, 1998. Max Cohen es un matemático brillante, pero también un hombre profundamente atormentado. Su vida está marcada por su obsesión con los números y la búsqueda de un patrón universal que explique el funcionamiento del cosmos. Max cree que las matemáticas son un lenguaje secreto del universo y que detrás de todo fenómeno natural existe un patrón que puede ser descifrado. Mientras trabaja en su pequeño departamento lleno de cables, monitores y algoritmos escritos a mano, Max desarrolla un superordenador casero llamado Euclides. Durante una de sus investigaciones, Euclides genera un número aparentemente aleatorio de 216 dígitos. Max comienza a sospechar que este número puede contener una verdad trascendental, podría ser la clave para predecir los movimientos del mercado bursátil o incluso para entender el nombre de Dios según la numerología del Torah. Sin embargo, su descubrimiento no pasará desapercibido. Por un lado, un grupo religioso judío ortodoxo lo persigue, creyendo que el número que encontró es el verdadero nombre de Dios, y desean que la comparta para desentrañar los secretos divinos. Por otro lado, una poderosa corporación financiera también busca controlar este conocimiento, viendo el potencial de explorar y explotar el número para sus propios beneficios económicos. Entre los actores principales encontramos a John Gulliet como Max Cohen, el genio matemático, Mark Margolis como Saul Robinson, el mentor de Max, y Pamela Hart como Mason Dawn, una representante de la corporación financiera. ¿Por qué vale la pena? Pi es mucho más que un thriller psicológico, es una exploración filosófica y visual de temas como la obsesión, el caos y el orden, y los límites de la comprensión humana. La película utiliza las matemáticas como una metáfora para reflexionar sobre el deseo humano de encontrar sentido en un mundo aparentemente caótico. Como dato curioso, fue la ópera prima del director Darren Aronofsky, quien más tarde se convertiría en una figura clave del cine independiente y autor de películas como Requiem for a Dream o Black Swan. Pi se realizó con un presupuesto extremadamente bajo de $60.000, recaudando en parte gracias al apoyo de amigos y familiares. Pese a sus limitaciones económicas, la película logró un gran impacto en festivales de cine y abrió las puertas a la carrera del director. Moon, 2009. Sam Bell, un astronauta solitario, se encuentra al final de su contrato de 3 años trabajando en una base lunar para una corporación que extrae energía para la Tierra. Sin embargo, un descubrimiento impactante pone en duda todo lo que sabe sobre su misión y su identidad. Entre los actores principales encontramos a Sam Rockwell como Sam Bell en una actuación impresionante, Kevin Spacey como la voz de Gertie, la inteligencia artificial de la base. ¿Por qué vale la pena? Dirigida por Duncan Jones, Moon es una obra maestra de la ciencia ficción introspectiva, una narrativa emotiva y una actuación memorable de Sam Rockwell. Como dato curioso, la película fue filmada en tan solo 33 días y con un presupuesto limitado, logrando un gran impacto crítico. Transcendence, 2014. El Dr. Will Caster es un pionero en el campo de la inteligencia artificial, conocido por sus avances revolucionarios en la creación de máquinas con una capacidad sin precedentes para procesar y almacenar la información. Junto con su esposa Evelyn y su colega Max Waters, Will trabaja en un proyecto que combina el poder de la conciencia humana con la tecnología, buscando trascender las limitaciones físicas del cuerpo y la mente. Sin embargo, el trabajo de Will no está exento de controversias. Su investigación atraerá la atención de un grupo radical antitecnología conocido como RIF, Revolutionary Independence from Technology, que considera sus proyectos como una amenaza para la humanidad. Durante un ataque a sus instalaciones, Will es gravemente herido con un veneno radioactivo, dejándolo con poco tiempo de vida.
En un intento desesperado por salvarlo, Evelyn y Max deciden llevar a cabo un experimento extremo, cargar la conciencia de Will en una supercomputadora avanzada que él mismo ayudó a crear. Contra todo pronóstico, el proceso funciona y Will renace en forma digital. Aunque al principio parece ser el mismo hombre, pronto queda claro que su inteligencia y sus capacidades han evolucionado más allá de cualquier límite humano. Entre los actores principales encontramos a Johnny Depp como Will Caster, un científico brillante cuya transformación digital plantea preguntas éticas y filosóficas, Rebecca Hall como Evelyn Caster, la esposa de Will, y Paul Bettany, que se convierte en su crítico más feroz. ¿Por qué vale la pena verla? Transcendence es una película que explora las complejas intersecciones entre tecnología, humanidad y ética. En un momento donde la inteligencia artificial y la biotecnología son temas de debate constante, la historia plantea preguntas fundamentales. ¿Hasta qué punto deberíamos jugar a ser dioses? ¿Y qué ocurre cuando nuestra humanidad se combina con el poder infinito de las máquinas? Como dato curioso, esta película fue la ópera prima de Wally Fisher como director, después de ganar un Oscar por su trabajo como director de fotografía en Inception. Aunque la película recibió críticas mixtas, es un testimonio de la ambición de Fisher de contar historias que mezclen ciencia y emociones humanas. A pesar de su recepción inicial, Transcendence sigue siendo una obra que invita a reflexionar sobre las implicaciones éticas de los avances tecnológicos y el impacto que pueden tener en nuestra esencia como seres humanos. Planeta Rojo, 2000. En un futuro cercano, la Tierra está al borde del colapso ecológico y la humanidad pone sus esperanzas en Marte como su próximo hogar. Un grupo de astronautas es enviado al planeta rojo en una misión para investigar la viabilidad de la terraformación. Sin embargo, cuando su nave sufre un accidente, se ven obligados a sobrevivir en un entorno hostil con recursos limitados. A medida que exploran el terreno marciano, descubren que los microorganismos creados para sustentar la vida han evolucionado de formas inesperadas, poniendo en peligro toda su misión. Para complicar aún más las cosas, Amy, un robot asistente programado para ayudarles, sufre un mal funcionamiento y se convierte en un cazador letal. Mientras intentan reparar su nave y encontrar una forma de regresar a la Tierra, los astronautas deben enfrentarse no solo a la naturaleza implacable de Marte, sino también a las tensiones dentro del equipo y al instinto asesino de Amy. Una combinación de thriller y ciencia ficción que explora la lucha humana por la supervivencia. Entre los actores principales encontramos a Val Kilmer como Robbie Gallagher, el ingeniero del grupo, Carrie Ann Moss como Kate Bowman, la comandante de la misión, y Tom Sizemore como Quint Buchimal, el científico de la tripulación. ¿Por qué deberías verla? Porque es una exploración intrigante de la supervivencia humana frente a la adversidad, una mezcla de ciencia ficción y thriller. Además, presenta una perspectiva única sobre la colonización de Marte. Como dato curioso, la película fue rodada parcialmente en Jordania para recrear el paisaje marciano de manera más realista posible. Baterías no incluidas. 1987. En un edificio viejo y descuidado de Nueva York, un grupo de inquilinos lucha por mantener su hogar ante la presión de una compañía inmobiliaria que busca desalojarlos. La vida de estos personajes, que incluye una pareja de ancianos y un joven pintor, cambiará para siempre cuando unos pequeños extraterrestres mecánicos llegan inesperadamente al bloque. Estos adorables alienígenas tienen la habilidad de reparar cosas y comienzan a ayudar a los inquilinos a enfrentarse a los desafíos que los rodean. La presencia de los extraterrestres no solo trae esperanza, sino también unidad entre los vecinos, quienes trabajarán juntos para proteger su hogar y a sus nuevos amigos. Con un mensaje lleno de humanidad y un toque mágico, esta película combina drama, humor y ciencia ficción de una manera que sigue siendo encantadora y conmovedora hasta el día de hoy. Entre los actores principales encontramos a Hugh Crowin como Frank Riley, el anciano luchador, y Jessica Tandy como Fane Riley, la esposa con un corazón de oro. ¿Por qué vale la pena verla? Porque aún hoy es una mezcla conmovedora de ciencia ficción y drama familiar que combina humor, ternura y un mensaje sobre la resiliencia comunitaria. Como dato curioso, los diseños de los pequeños alienígenas fueron creados por el legendario equipo de efectos especiales de Industrial Light and Magic. 65. 2023. El piloto Miles, tras un accidente catastrófico, se estrella en lo que parece ser un planeta extraño y hostil. Sin embargo, pronto descubrirá que no está en otro mundo, sino en la mismísima Tierra, pero hace 65 millones de años. Junto a Koa, la única superviviente del accidente, deberá atravesar un territorio desconocido plagado de dinosaurios y otros peligros prehistóricos para llegar a una cápsula de escape que podría ser su única salvación. A medida en que avanzan, la relación entre Miles y Koa se fortalecerá, convirtiéndose en una alianza de supervivencia y confianza. La película combina elementos de acción y tensión con espectaculares paisajes y criaturas. Es un recordatorio de que los desafíos de enfrentarse a la naturaleza en su estado más puro y salvaje, todo mientras se lucha por un futuro incierto. Entre los actores principales encontramos a Adam Driver como Mill,
el piloto dispuesto a sobrevivir a cualquier costo, y a Ryan Kingblad como Koa, su compañera inesperada. ¿Por qué vale la pena verla? Ofrece una combinación única de ciencia ficción y aventura prehistórica, con momentos tensos y visualmente impresionantes. Como dato curioso, la película fue escrita y dirigida por los guionistas de A Quiet Place, lo que explica su tono de tensión constante. Los cronocrímenes, 2007. Héctor, un hombre común y corriente, encuentra por accidente una máquina del tiempo en una zona rural cerca de su hogar. Intrigado, decide experimentar con ella, pero lo que parecía una curiosidad inocente se convierte en una pesadilla cuando se da cuenta de que ha desencadenado un bucle temporal. Cada vez que viaja al pasado, altera eventos cruciales y se enfrenta a versiones de sí mismo, complicando más aún la situación. La película explora cómo las decisiones aparentemente insignificantes pueden tener consecuencias devastadoras en el tiempo y cómo Héctor se ve atrapado en una red de intriga y confusión. Con giros sorprendentes y un enfoque minimalista, Los cronocrímenes es un thriller psicológico que desafía las reglas tradicionales de la narrativa temporal. Entre los actores principales encontramos a Carrara Heralde como Héctor, el protagonista atrapado en el bucle temporal. ¿Por qué deberías verla? Porque es un thriller de ciencia ficción inteligente y lleno de giros inesperados que demuestran cómo un presupuesto modesto se pueden crear buenas historias. Como dato curioso, la película fue dirigida por Nacho Vigalondo y es considerada una joya del cine de ciencia ficción español. Life, 2017. Un grupo de científicos a bordo de la Estación Espacial Internacional descubre una célula viva en una muestra tomada de Marte. Inicialmente considerado un hallazgo revolucionario, el organismo, al que llaman Calvin, comienza a evolucionar rápidamente. Lo que al principio parecía una simple forma de vida unicelular, se convertirá en una amenaza mortal cuando demuestra inteligencia y un instinto implacable para sobrevivir. Mientras Calvin crece y se vuelve más agresivo, la tripulación debe enfrentarse a decisiones difíciles para proteger la Tierra de una posible invasión alienígena. Con un ambiente claustrofóbico y escenas de alta tensión, Life combina ciencia ficción y horror, manteniendo al espectador al borde de su asiento hasta su final impactante. Entre los actores principales encontramos a Jake Gyllenhaal como David Jordan, el médico de la misión, Rebecca Ferguson como Miranda North, científica dedicada, y Ryan Reynolds como Rory Adams, el ingeniero de la nave. ¿Por qué deberías verla? Porque es un thriller claustrofóbico de ciencia ficción que combina elementos de Alien con un enfoque más moderno y realista. Como dato curioso, la criatura fue diseñada para parecerse a organismos reales encontrados en las profundidades oceánicas de la Tierra. Acero Puro, 2011. En un futuro donde las peleas de boxeo humano han sido reemplazadas por combates entre robots, Charlie Kenton, un ex boxeador, lucha por ganarse la vida en este nuevo deporte. Su vida dará un giro inesperado cuando su hijo Max, con quien tiene una relación distante, descubre un viejo robot llamado Atom. Juntos comenzarán a entrenar a Atom para convertirlo en un campeón del ring. A medida que compiten en un circuito de peleas, Charlie y Max no solo enfrentarán desafíos en el deporte, sino también en su relación personal. Una mezcla de acción, emociones y espectaculares escenas de lucha, Acero Puro es una historia de redención familiar y segundas oportunidades. Entre los actores principales encontramos a Hugh Jackman como Charlie, padre en busca de redención, y Dakota Goyo como Max, su hijo. ¿Por qué deberías verla? Porque es una película conmovedora con una narrativa de redención familiar y espectaculares escenas de lucha entre robots. Como dato curioso, Atom, el robot protagonista, fue creado combinando efectos prácticos y CGI para dar un aspecto más realista. Upgrade, 2018. Ray Trace, un hombre común, queda paralizado después de un asalto brutal que también acaba con la vida de su mujer. Cuando un inventor le ofrece un implante experimental llamado STEAM, Ray recupera la movilidad, pero también obtiene habilidades extraordinarias que lo convierten en una máquina de matar. Sin embargo, a medida que usa STEAM para arrastrar a los responsables de su tragedia, descubre que la tecnología tiene sus propios planes. La película combina acción y ciencia ficción con una reflexión sobre el control humano frente a la tecnología y la inteligencia artificial. Con secuencias de combate innovadoras y un tono oscuro, Upgrade se destaca como una de las mejores películas de su género en años recientes. Entre los actores principales encontramos a Logan Marshall Grey como Grey, el protagonista mejorado. ¿Por qué vale la pena verla? Porque es una mezcla explosiva de ciencia ficción y acción con una reflexión interesante sobre el control humano frente a la tecnología avanzada. Como dato curioso, la película fue dirigida por Lane Whannell, conocido por ser el creador de la franquicia Saw. The Blood of Heroes, 1989. En un mundo devastado por el apocalipsis, la vida gira en torno a un brutal deporte llamado Sugar. Equipos de jugadores compiten en enfrentamientos violentos, buscando gloria y supervivencia en un mundo sin esperanza. Shallow, un veterano del deporte, lidera a un grupo de jugadores marginados con el sueño de desafiar a los campeones de la Elite.
A través de su viaje enfrentarán desafíos físicos y emocionales, luchando no solo por ganar, sino también por demostrar su valor en un mundo cruel y sin esperanza. Con una mezcla de acción, drama y una ambientación única, The Blood of Heroes es un clásico subestimado del cine post-apocalíptico. Entre los actores principales encontramos a Rutger Hauer como Shallow, un veterano con una última oportunidad, y Joan Chen como Kaina, su valiente compañera de equipo. ¿Por qué vale la pena? Es una mezcla de deporte y supervivencia con una ambientación única y actuaciones intensas. Como dato curioso, el deporte ficticio Sugar se ve tan popular que inspiró a fanáticos a jugarlos en la vida real. Hardware, 1990. En un mundo distópico y contaminado, un androide desmantelado es vendido como chatarra a un artista que lo lleva a casa para usarlo en una de sus esculturas. Sin embargo, el androide comienza a reactivarse y revela su verdadera naturaleza, una máquina asesina programada para aniquilar. Lo que sigue es un enfrentamiento aterrador dentro de un pequeño apartamento mientras el androide convierte cada rincón en una trampa mortal. Con un estilo visual único y una atmósfera opresiva, Hardware es una película que combina horror y ciencia ficción con un fuerte mensaje sobre los peligros de la tecnología descontrolada. Su enfoque minimalista y su estética cyberpunk la convierten en un referente de culto. Entre los actores principales encontramos a Dylan McIntyre como Moe, el protagonista, y Stacey Travis como Shield, el artista en peligro. ¿Por qué vale la pena? Porque es una obra cyberpunk visualmente fascinante con un mensaje oscuro sobre la tecnología y el control. Como dato curioso, la película fue filmada con un bajo presupuesto, pero logró un estilo visual único que la convirtió en un clásico de culto. Clase de 1990. En un futuro cercano, las escuelas públicas se han convertido en zonas de guerra debido al auge de pandillas. Para controlar la violencia, el gobierno implanta un programa experimental que introduce androides como maestros diseñados para mantener la disciplina. Sin embargo, las cosas toman un giro siniestro cuando los androides comienzan a utilizar métodos letales para imponer su autoridad. Cody Culp, un estudiante reformado, se convierte en el inesperado héroe que lidera la rebelión contra estos docentes letales. En los actores principales encontramos a Bradley Gray como Cody Culp, líder estudiantil, Stacey Cage como la doctora Forrest, creador de los androides, y Pam Grier como la profesora Connors, uno de los letales maestros robot. Como dato curioso, la película es una pseudo secuela de Class de 1984, aunque su conexión narrativa es mínima. Mezcla elementos de ciencia ficción y acción con un estilo punk post-apocalíptico único. Solar Babies, 1986. En un mundo donde el agua es el recurso más preciado y está bajo el control de la corporación autoritaria, un grupo de huérfanos conocidos como los Solar Babies encuentran una esfera alienígena llamada Body. Este misterioso artefacto tiene el poder de traer esperanza y liberar al mundo de la sequía. Los jóvenes emprenderán una peligrosa travesía para proteger a Body, enfrentándose a enemigos poderosos mientras descubren el verdadero valor de la amistad y la libertad. Entre los actores principales encontramos a Jason Patric como Jason, el valiente líder del grupo, Jimmy Gers como Terra, la voz de la razón, y Luca Haas como Daniel, el más joven de los Solar Babies. Como dato curioso, la producción de Solar Babies enfrentó serios problemas financieros, lo que la convirtió en un fracaso de taquilla. Sin embargo, con los años ha adquirido un estatus de culto entre los fans de la ciencia ficción. Spaceball, 1987. Una hilarante parodia del género de ciencia ficción dirigida por el maestro de la comedia Mel Brooks. La película sigue las aventuras del héroe Lone Star y su compañero Pratt mientras intentan salvar a la princesa Vespa del malvado Lord Dark Helmet. Con una mezcla de humor absurdo y referencias a clásicos como Star Wars y Star Trek, esta película se ha convertido en una obra maestra del humor intergaláctico. Entre los actores principales encontramos a Mel Brooks como Shogur y el presidente Scrubs, Bill Pullman como Lone Star y Rick Moranis como el torpe y malévolo Lord Dark Helmet. Como dato curioso, Mel Brooks aseguró que no se hicieran secuelas para evitar conflictos directos con George Lucas. Dark City, 1998. Un hombre llamado John Murdoch despierta en un hotel sin recordar quién es, solo para descubrir que está siendo perseguido por un grupo de seres misteriosos conocidos como los ocultos. En esta ciudad perpetuamente nocturna, los ocultos tienen la capacidad de manipular la realidad, pero John comienza a desarrollar poderes similares que podrían ser la clave para descubrir la verdad detrás de este mundo opresivo. Entre los actores principales encontramos a Rufus Sewell como John Murdoch, Jennifer Connelly como Emma Murdoch, su esposa, y Kiefer Sutherland como el excéntrico Dr. Shiver. Como dato curioso, Dark City influyó profundamente en la estética y temática de The Matrix, y ambos films incluso compartieron algunos sets de filmación. Inner Space, 1987.
Un piloto de pruebas, Doug Pennington, es miniaturizado en un experimento científico y accidentalmente inyectado en el cuerpo de un tímido empleado de supermercado llamado Jack Butter. Desde el interior del cuerpo de Jack, Doug debe encontrar una manera de revertir el proceso mientras se enfrentan a una organización criminal que busca apoderarse de la tecnología. Entre los actores principales encontramos a Dennis Quaid como Doug Pennington, Martin Short como Jack Butter y Meg Ryan como Lydia Maxwell, el interés romántico de Tuck. Como dato curioso, la película ganó el Oscar a mejores efectos visuales gracias a sus innovadoras representaciones del cuerpo humano desde el interior. Dreamscape, 1984. Alex Garner, un joven con habilidades psíquicas únicas, es reclutado para un proyecto secreto gubernamental que le permitirá entrar en los sueños de otras personas. Aunque inicialmente se siente renuente, Alex comienza a explorar los mundos oníricos de los pacientes, enfrentándose a sus temores más oscuros y ayudándolos a resolver conflictos internos. Sin embargo, descubre que la tecnología está siendo utilizada para propósitos siniestros, incluido el asesinato dentro de los sueños. Mientras Alex intenta exponer la verdad, se enfrenta a una peligrosa lucha entre el subconsciente y la realidad. Entre los actores principales encontramos nuevamente a Dennis Quaid como Alexander Garner, el talentoso psíquico, Max von Sydow como el Dr. Paul Noverty, Ed Capshaft como Jet Debris, la asistente del Doctor y el interés romántico de Al. Como dato curioso, Dreamscape es una de las primeras películas en explorar el concepto de asesinato en sueños, un tema que más tarde popularizaría la franquicia de Pesadilla en lo profundo de la noche. The Flight of the Navigator, 1986. David Friedman, un niño de 12 años, desaparece misteriosamente y regresa a casa 8 años después sin haber envejecido ni un solo día. Mientras los científicos intentan comprender lo sucedido, David descubre que está conectado telepáticamente con una nave espacial alienígena llamada Max. Juntos emprenderán un viaje para recuperar los recuerdos perdidos de David, enfrentándose a las desconfianzas de las autoridades y explorando los límites de la amistad entre especies. Entre los actores principales encontramos a John Kramer como David Friedman, Paul Rubens como la voz de Max y Veronica Cartwright como Helen Friedman. Como dato curioso, la nave espacial Max fue diseñada con tecnología avanzada para la época, utilizando un acabado cromado que reflejaba su entorno, un truco visual revolucionario en los años 80. Virtuosity, 1995. En un futuro cercano, la realidad virtual es utilizada para entrenar a policías en simulaciones extremas. Un prototipo avanzado de inteligencia artificial llamado SID 6.7, diseñado a partir de la mente de los criminales más peligrosos de la historia, escapa del mundo virtual al físico. Parker Burns, un ex policía con un pasado turbulento, es el único que puede detener a SID antes de que desate el caos en el mundo real. En los sectores principales encontramos a Denzel Washington como Parker Burns, el héroe en búsqueda de redención, Russell Crowe como la inteligencia artificial y Kelly Lynch como Madison Carter, psicóloga que ayuda a Parker. Como dato curioso, Virtuosity fue una de las primeras películas en explorar el concepto de villanos digitales trasladados al mundo real, anticipándose a debates sobre inteligencia artificial y ética. Esfera, 1998. Un equipo de expertos liderado por el psicólogo Norman Goodman es enviado a investigar una nave alienígena descubierta en el fondo del océano. Dentro de la nave encuentran una misteriosa esfera dorada que parece tener propiedades sobrenaturales. A medida que el equipo interactúa con la esfera, comienzan a suceder eventos inquietantes que ponen a prueba su cordura y revelan los temores más profundos de cada miembro. Entre los actores principales encontramos a Dustin Hoffman como el Dr. Norman Goodman, Sharon Stone como la bióloga Beth Halven y Samuel L. Jackson como el matemático Harry Adams. Como dato curioso, la película está basada en la novela homónima de Michael Crichton, aunque fue criticada en su momento, se destaca por su atmósfera claustrofóbica y su enfoque psicológico. Arena, 1989. En un futuro donde las peleas entre gladiadores alienígenas son el deporte más popular, Steve Armstrong, un humano común, se convierte en un competidor inesperado. Con la ayuda de su entrenador y su mejor amiga, Steve luchará contra adversarios mucho más grandes y fuertes en su intento por convertirse en el campeón de la arena. Su valentía y habilidad para enfrentarse a lo imposible lo convertirán en un símbolo de esperanza para toda la humanidad. Entre los actores principales encontramos a Paul Sheffield como Steve Armstrong, Claudia Christian como Quinn y Mark Alaimo como Roger, el antagonista principal. Como dato curioso, Arena combina elementos de ciencia ficción y cine deportivo, ofreciendo una estética inspirada en los clásicos de los años 80 con un enfoque futurista. Dark Angel, I Come in Peace, 1990.
Un detective de Houston, Jack Kane, investiga una serie de asesinatos extraños relacionados con un narcótico alienígena. Pronto descubre que un extraterrestre llamado Tarek está recolectando endorfinas humanas para procesarlas como droga. Jack se une a un agente del FBI y juntos intentarán detener al alienígena antes de que escape con su letal mercancía. Entre los actores principales encontramos a Dolph Lundgren como Jack Kane, Brian Bredman como el agente Arwood y Matthias Huss como Tarek, el villano alienígena. Como dato curioso, la frase I come in peace, vengo en paz, dicha por el villano antes de matar a sus víctimas, se convirtió en un ícono y oscuro chiste dentro de la comunidad de fans. Robot Wars, 1993. En un futuro distópico devastado por las guerras, la humanidad ha recurrido a gigantescos mechas robóticos para protegerse y resolver conflictos territoriales. En medio de las tensiones crecientes entre facciones opuestas, un piloto de robots llamado Drake es acusado injustamente de traición. Con la ayuda de un grupo de aliados rebeldes, Drake intentará limpiar su nombre y evitar una catástrofe global al descubrir una conspiración para desatar una máquina de guerra masiva que podría destruir a la humanidad. Entre los actores principales encontramos a Don Mitchell Paul como Drake, Barbara Crampton como Leda y James Staley como Stumpy, el amigo y mecánico de confianza de Drake. Como dato curioso, aunque es considerada una secuela espiritual de RoboShock, Robot Wars tiene su propio estilo y enfoque, destacando por sus efectos prácticos y miniaturas de robot que brindan un encanto retro único. Turbo Kid, 2015. En un futuro post-apocalíptico, un joven fanático de los cómics conocido simplemente como The Kid sobrevive en un mundo desolado lleno de violencia y caos. Su vida cambiará por completo cuando conoce a una misteriosa chica llamada April, quien lo inspira a asumir el papel principal de superhéroe para enfrentarse al tiránico líder Zeus y su despiadado ejército. Armado con una pistola láser que encuentra por accidente, The Kid se embarcará en una peligrosa misión llena de acción, humor y emoción. Entre los sectores principales encontramos a Monroe Chambers como The Kid, Lawrence Leibov como April y Michael Ironside como Zeus, el villano que gobierna con mano de hierro. Como dato curioso, Turbo Kid se inspiró en el estilo de los años 80 y originalmente comenzó como un cortometraje para un concurso de horror, pero su éxito llevó a la creación de esta joya nostálgica. Gattaca, 1997. En una sociedad futura donde la genética determina el destino de las personas, Vincent Friedman, un no válido, nacido de forma natural, desafiará al sistema asumiendo la identidad de Jerome Morrow, un hombre con ADN perfecto. Con la esperanza de cumplir su sueño de viajar al espacio, Vincent debe mantener su identidad en secreto mientras navega en un mundo plagado de prejuicios y vigilancia extrema. La película explora temas de bioética, determinismo y el espíritu humano. Entre los sectores principales encontramos a Ethan Hawke como Vincent Friedman, Jude Law como Jerome Morrow y Uma Thurman como Irene Cassidy. Como dato curioso, el título Gattaca proviene de las iniciales de las bases nitrogenadas del ADN, guanina, adenina, timina y citosina. Es un guiño directo al tema genético de la película. Galaxy Quest, 1999. Un grupo de actores de una serie de ciencia ficción cancelada se encuentra en una situación inesperada cuando alienígenas reales confunden el programa con hechos históricos. Ahora estos intérpretes deberán asumir los roles de los héroes que solían interpretar y liderar una resistencia intergaláctica para salvar a una civilización alienígena en peligro. La película combina acción y ciencia ficción, ofreciendo momentos hilarantes y emotivos mientras los personajes descubren su verdadero potencial. Entre los actores principales encontramos a Tim Allen como Jason Nesbitt, Sigourney Weaver como Guillaume DeMarco y Alan Rickman como Alexander Dane. ¿Por qué deberías verla? Es una parodia brillante y a la vez un homenaje al género de la ciencia ficción y a los fanáticos de series como Star Trek. Como dato curioso, la película ha sido tan influyente que algunos la consideran una de las mejores películas de Star Trek jamás hechas, a pesar de no formar parte de la franquicia. Bill and Ted y una aventura excelente, 1989. Bill and Ted, dos adolescentes algo despistados, están a punto de reprobar historia, lo que pone en riesgo su futuro como estrellas del rock. Sin embargo, su destino toma un giro cuando reciben una máquina del tiempo para viajar a través de diferentes épocas y reunir figuras históricas que los ayuden con su proyecto escolar. El viaje a través del tiempo está lleno de momentos absurdos, personajes icónicos y un mensaje positivo sobre la amistad y la música. Entre los actores principales encontramos a Keanu Reeves como Ted Logan, Alex Winter como Bill Preston y George Carlin como Rufus, su guía temporal. ¿Por qué deberías verla? Es una película divertida y original que combina ciencia ficción con humor ligero y un espíritu juvenil único. Como dato curioso, el guion original incluía un viaje al futuro, pero el presupuesto limitado lo eliminó,
lo que llevó a concentrarse en las figuras históricas. Annihilation, 2018. Un extraño fenómeno llamado The Shiner aparece en una región remota, alterando todo lo que toca. Lena, una bióloga, se reúne a un grupo de mujeres científicas para explorar esta anomalía, enfrentándose a criaturas mutantes y paisajes surrealistas mientras descubren oscuros secretos sobre su verdadera naturaleza. La atmósfera inquietante y los dilemas existenciales convierten esta película en una experiencia intensa y cautivadora. Entre los actores principales encontramos a Natalie Portman como Lina, Jennifer Jason Leigh como la doctora Ventress y Tessa Thompson como Josie Radek. ¿Por qué deberías verla? Porque es una obra visualmente fascinante que combina ciencia ficción y horror psicológico, basada en la novela de Jeff Lemire. Como dato curioso, la película fue interpretada de diferentes maneras y su director Alex Garland alentó a los espectadores a sacar sus propias conclusiones sobre el significado de la historia. Morgan, 2016. Una corporación tecnológica crea a Morgan, un ser humanoide artificial con habilidades sorprendentes, pero también con un comportamiento impredecible. Cuando un incidente violento ocurre, Lee Weathers, una consultora de gestión de riesgos, es enviada para evaluar si Morgan debe ser terminada o no, lo que desata una serie de eventos escalofriantes. El dilema entre la ética y la ciencia está presente en cada momento con un ritmo que mantiene al espectador en tensión constante. Entre sus actores principales encontramos a Kate Mara como Lee Weathers, Anya Taylor-Joy como Morgan y Toby Jones como el Dr. Simon Silliger. ¿Por qué deberías verla? Es un thriller intrigante que explora los límites de la inteligencia artificial y la humanidad. Como dato curioso, Anya Taylor-Joy aprendió a moverse de manera muy precisa y calculada para reflejar la naturaleza artificial de su personaje. Valerian, 2017. Valerian y Laureline, dos agentes especiales, deberán proteger a Alpha, una metrópoli intergaláctica donde conviven miles de especies. Su misión los lleva a desentrañar una conspiración que amenaza la paz y la supervivencia de Alpha. Con un diseño visual impresionante y un mundo lleno de imaginación, esta película es una experiencia única para los sentidos. Entre los actores principales encontramos a Dane Dinnan como Valerian, Cara Delevingne como Laureline y Clive Owen como Auren Phillips. ¿Por qué deberías verla? Porque es una de las producciones de ciencia ficción más ambiciosas visualmente hablando, dirigida por Luc Besson, el mismo del Quinto Elemento. Como dato curioso, es la película europea más cara jamás realizada, con un presupuesto total de 197 millones de euros. El juego de Ender, 2013. En un futuro donde la humanidad ha sobrevivido a una devastadora invasión alienígena, los líderes militares entrenan a los niños más brillantes como estrategas para enfrentarse a futuros ataques. Ender Winging, un joven prodigio, es seleccionado para un riguroso programa de entrenamiento, donde su ingenio y habilidades serán puestos a prueba en simulaciones que ocultan un oscuro propósito. La película combina acción, estrategia y dilemas éticos, mientras Ender lucha con la responsabilidad de salvar a la humanidad y los límites de su propia moralidad. Entre los actores principales encontramos a Asa Butterfield como Ender Winging, Harrison Ford como el coronel Graff y Helen Steinfeld como Preta Arcanine. ¿Por qué deberías verla? Es una fascinante mezcla de ciencia ficción, acción y ética, basada en la novela homónima de Orson Scott Card. Como dato curioso, el director Gavin Hood trabajó con simuladores de vuelo reales para dar autenticidad a las escenas de entrenamiento en gravedad cero. Silent Running, 1972. En un futuro distópico, la Tierra ha perdido toda su vegetación. Las últimas muestras de flora son preservadas en enormes invernaderos espaciales. Freeman Lowell, un ecologista a bordo de una de estas naves, se revela cuando recibe la orden de destruir los invernaderos. Su lucha por proteger la naturaleza lo llevará a un conflicto moral y emocional mientras se enfrenta a la soledad del espacio. La película es un poderoso comentario ambiental y una reflexión sobre el precio de preservar lo que amamos. Entre los actores principales encontramos a Bruce Dern como Freeman Lowell, Cliff Pott como John Keenan y Ralph Rifkin como Marky Barker. ¿Por qué deberías verla? Es una película adelantada a su tiempo con un mensaje ecológico que sigue siendo relevante a día de hoy. Como dato curioso, los robots compañeros de Lowell, Huey y Dewey y Louie, fueron interpretados por actores amputados que usaban trajes diseñados especialmente para ellos. Camioneros espaciales, 1996. En un futuro donde el transporte intergaláctico es un negocio clave, John Canning, un camionero espacial, acepta un trabajo para entregar una misteriosa carga. Sin saberlo, lleva a bordo un cargamento de armas robóticas peligrosas, lo que le pone en la mira de los piratas espaciales y fuerzas militares. La película combina humor, acción y una buena dosis de aventura en un universo lleno de personajes extravagantes.
Entre sus actores principales encontramos a Dennis Hopper como Shane Canyon, Stephen Dorff como Mike Pusey y David Mazar como Cindy. ¿Por qué deberías verla? Es una joya kitsch de la ciencia ficción que ofrece diversión despreocupada y una estética retrofuturista. Como dato curioso, el director Stuart Gordon, conocido por Reanimator, quiso crear una película de ciencia ficción accesible y llena de humor. Space Cowboys 2000. Un satélite ruso dañado amenaza con caer a la Tierra, y la NASA recurre a un equipo poco convencional, 4 antiguos pilotos retirados que deben realizar una última misión para salvar al mundo. Los veteranos enfrentarán desafíos técnicos, emocionales y físicos, mientras demuestran que la experiencia y la camaradería son su mayor fortaleza. Es una historia emocionante que mezcla acción, comedia y drama, con un toque nostálgico sobre segundas oportunidades. Entre sus actores principales encontramos a Clint Eastwood como Frank Corbin, Tommy Lee Jones como Hawk Hawkins y Donald Sutherland como Jerry O'Neill. ¿Por qué deberías verla? Es una película entrañable y emocionante que combina aventuras espaciales con reflexiones sobre la amistad y el envejecimiento. Como dato curioso, los actores principales realizaron varias de sus propias escenas de gravedad cero con entrenamiento previo en simuladores de la NASA. Cube, 1997. Un grupo de desconocidos despierta atrapado en un gigantesco cubo lleno de habitaciones conectadas, muchas de ellas con trampas mortales. Sin recuerdos de cómo llegaron allí, deben trabajar juntos para descifrar los patrones y escapar mientras enfrentan sus propios conflictos y temores. Es un thriller psicológico y de ciencia ficción que te mantiene al borde del asiento con su atmósfera claustrofóbica y sus giros inesperados. Entre sus actores principales encontramos a Nicole DeBoer como Leven, Maurice Dean Wint como Quentin y David Helmet como Ward. ¿Por qué deberías verla? Es un clásico de culto que demuestra cómo se puede crear una película intrigante con un presupuesto reducido y una idea brillante. Looper, 2012. En un futuro distópico, los viajes en el tiempo son una realidad, pero están controlados por organizaciones criminales que los utilizan para eliminar personas indeseadas. Joe es un looper, un asesino a sueldo encargado de matar a las personas enviadas del futuro. Todo cambiará cuando una de las víctimas resulta ser su yo futuro, lo que desencadenará una serie de eventos que pondrán a prueba su moralidad y su instinto de supervivencia. La película explora temas profundos como el destino, el sacrificio y las consecuencias de nuestras decisiones, combinando acción trepidante con una narrativa compleja y emocionante. Entre sus actores principales encontramos a Joseph Gordon-Levitt como el joven Joe, Bruce Willis como el Joe del futuro y Emily Blunt como Sarah. ¿Por qué deberías verla? Es una de esas películas más originales del género de los últimos años, con giros inesperados, actuaciones que recordarás y una atmósfera cautivadora que te mantendrá enganchado. Como dato curioso, Joseph Gordon-Levitt pasó horas estudiando los gestos y la forma de hablar de Bruce Willis para interpretar una versión más joven y creíble de él. Yo soy tu madre, 2019. En un búnker subterráneo diseñado para repoblar la Tierra tras un evento apocalíptico, una adolescente conocida solo como hija es criada por un robot llamado Madre. La relación entre ambas parecerá perfecta hasta que una mujer herida aparece en la entrada del refugio, poniendo en duda todo lo que hija quería saber sobre el mundo exterior y sobre su propia existencia. La película combina tensión psicológica con preguntas sobre la ética de la inteligencia artificial, desafiando constantemente las percepciones del espectador sobre la verdad y la mentira. Entre sus actores principales encontramos a Clara Rugar como hija, Rose Byrne como la madre y Gillian Swan como la misteriosa mujer. ¿Por qué deberías verla? Es un thriller de ciencia ficción inteligente y visualmente impresionante que te dejará reflexionando mucho después de verla terminado. Como dato curioso, el diseño del robot de Madre fue realizado completamente con efectos prácticos, operado por un titiritero profesional dentro del traje. Nación cautiva, 2019. A una década de la ocupación alienígena de la Tierra, la humanidad vive bajo un régimen autoritario impuesto por sus invasores. Mientras algunos colaboran con los extraterrestres para mantener el control, otros forman parte de la resistencia clandestina que busca recuperar la libertad. La historia sigue a Gabriel, un joven atrapado entre estas dos facciones, mientras se convierte en una pieza clave en la lucha por el destino del planeta. Una narrativa que combina intriga, política y ciencia ficción, la película explora temas como la vigilancia masiva y la lucha por la autonomía. Entre sus actores principales encontramos a John Goodman como William Mulligan, Aston Sanders como Gabriel y Vera Farmiga como Joe Doe, una misteriosa figura de la resistencia. ¿Por qué deberías verla? Es una propuesta diferente dentro del género, enfocándose en el impacto sociopolítico de una invasión alienígena en lugar de centrarse únicamente en la acción.
Como dato curioso, la película utiliza ubicaciones reales de Chicago para crear una atmósfera auténtica y desoladora, con efectos especiales mínimos pero efectivos. Asesino cibernético, 1995. En un planeta devastado por la guerra, las corporaciones han creado máquinas asesinas llamadas Screamers para proteger sus intereses. Estas máquinas, diseñadas para adaptarse y evolucionar, se vuelven incontrolables, poniendo en peligro a los humanos que intentan sobrevivir. El comandante Hendrickson lidera una misión para negociar la paz, pero pronto descubre que la línea entre el hombre y la máquina se ha vuelto peligrosamente borrosa. La película combina acción con una crítica social sobre los excesos tecnológicos y el conflicto humano. Entre sus actores principales encontramos a Peter Weller como el comandante, Jennifer Rubin como Jessica y Rod Duplass como Becker. ¿Por qué deberías verla? Basada en la historia de Philip K. Dick, esta película ofrece una visión oscura y fascinante sobre la relación entre la humanidad y la tecnología. Como dato curioso, los Screamers fueron diseñados inspirándose en criaturas descritas en los relatos de ciencia ficción de los años 50 y 60. Seguridad no garantizada, 2012. Un trío de periodistas descubre un anuncio en un periódico donde un hombre busca un compañero para un viaje en el tiempo. Intrigados, deciden investigarlo, y así conocen a Kenneth, un excéntrico empleado de una tienda que afirma haber construido una máquina del tiempo. Mientras los periodistas se involucran en su plan, las líneas entre la realidad y el delirio se difuminan, llevándolos a replantearse sus propias existencias. La película mezcla humor, romance y ciencia ficción, explorando temas como la soledad, la nostalgia y el deseo de redención. Entre sus actores principales encontramos a Aubrey Plaza como la periodista desencantada, Mark Duplass como Kenneth y Jake Johnson como Jeff, el cínico líder del grupo. ¿Por qué deberías verla? Es una joya indie que utiliza la ciencia ficción como una excusa para explorar las emociones humanas con un enfoque fresco e encantador. Como dato curioso, el guion de la película se inspiró en un anuncio real que apareció en una revista en 1997 como una broma, pero que terminó captando la atención de la gran parte del público. Quarens, 2013. Durante una cena de amigos, un extraño fenómeno astronómico provoca anomalías en el espacio-tiempo. A medida que la noche avanza, los invitados descubren que sus realidades se están entrelazando con versiones alternativas de ellos mismos, desatando una tensión creciente que amenaza con destruirlos. La película se desarrolla casi en su totalidad en una sola locación, lo que intensifica la sensación de claustrofobia y misterio, mientras plantea preguntas filosóficas sobre la identidad y las decisiones que definen nuestras vidas. Entre sus actores principales encontramos a Emily Bandoli como M, Maurice Sterling como Kevin y Nicholas Brendon como Mike, un ex actor. ¿Por qué deberías verla? Con un presupuesto reducido, esta película logra construir una historia absorbente y llena de giros inesperados que te mantendrán especulando hasta el final. Como dato curioso, la mayoría de los diálogos fueron improvisados, ya que el director James Ward Beckett proporcionó solo líneas generales para cada escena. Splice, 2009. Dos brillantes genetistas, Cliff y Elsa, desafían las normas de la ética al combinar ADN humano con el de otras especies para crear un organismo híbrido llamado Dren. Al principio, Dren parece ser un logro científico revolucionario, pero pronto su desarrollo acelerado y su comportamiento impredecible desencadenarán una serie de eventos catastróficos. La película aborda temas como la ambición científica, la ética y las consecuencias de jugar con la naturaleza, mientras mezcla el terror con la ciencia ficción. Entre sus actores principales encontramos a Adrien Brody como Cliff Nicole, Sarah Polley como Elsa Cass y Stephanie Jennett como Dren. Porque deberías verla. Es una película provocadora que no teme explorar los límites de la ciencia y sus posibles repercusiones, con momentos inquietantes que se quedarán contigo. Como dato curioso, el diseño de Dren se inspiró en modelos anatómicos humanos y en especies animales inusuales para darle un aspecto perturbador pero fascinante. Johnny Mnemonic, 1995. En un futuro distópico, Johnny es un mensajero de datos que lleva información sensible implantada directamente en su cerebro. Cuando acepta transportar un archivo demasiado grande, se convierte en el blanco de corporaciones poderosas y mercenarios luchando contra el tiempo para extraer la información antes de que le cause daño cerebral irreversible. La película es una adaptación de un cuento de William Gibson y ofrece una versión cyberpunk llena de acción y tecnología avanzada. Entre sus actores principales encontramos a Keanu Reeves como Johnny, Dina Meyer como Jane y Dolph Lundgren como el predicador asesino. Porque deberías verla. Es una película de culto dentro del género cyberpunk, que mezcla acción trepidante con una reflexión sobre la relación entre tecnología y humanidad.
Como dato curioso, la película fue una de las primeras en explorar el concepto de Internet como una red global avanzada, anticipando elementos de la cultura digital actual. Repo Man, 1984. Otto, un joven sin rumbo, se convierte en un Repo Man, encargado de recuperar coches cuyos dueños no han pagado las deudas. Durante una de sus misiones, descubre un auto que contiene un misterioso secreto relacionado con extraterrestres, atrayendo la atención del gobierno y otras facciones interesadas. La película es una mezcla de ciencia ficción, comedia negra y crítica social, con un estilo único que la ha convertido en un clásico de culto. Entre sus actores principales encontramos a Emilio Estevez como Otto, Larry Dean Stanton como Pat y Tracy Waller como Miller. ¿Por qué debías verla? Es una sátira subversiva que captura el espíritu rebelde de los años 80, con diálogos ingeniosos y una trama que desafía las expectativas. Como dato curioso, la película tiene múltiples referencias o teorías de la conspiración sobre ovnis, un tema de gran popularidad durante la década de los 80. Y ahí lo tienes, una nueva lista de películas de ciencia ficción injustamente olvidadas, que merecen ser redescubiertas, desde viajes en el tiempo y dilemas éticos hasta críticas sociales y aventuras cósmicas. Estas películas tienen algo único que ofrecer. Si buscas historias originales que combinen acción, reflexión y emoción, esta selección no te decepcionará. ¿Cuál de estas películas te llamó la atención? Déjanos tus comentarios y cuéntanos cuáles agregarías a futuras listas. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte a Che Vemos Una Peli y activar la campanita para no perderte nuestras próximas recomendaciones. Hasta la próxima. Chao.